Buen día en esta mañana, hermanos queridos. Los saludo a todos con la paz del Señor y quiero darle gracias al Señor porque puedo compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Como siempre lo decimos, ¿no? O lo compartimos. Dios siempre está hablando. Él habla por medio de su palabra. Estoy seguro que te está dando una palabra continuamente, ¿sí? El Señor siempre habla con sus hijos, siempre quiere tener esa comunión con sus hijos, ¿sí? Así que hoy quería compartir una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 10, una palabra que siempre está repercutiendo en mi mente, en mi corazón. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 10, versículo 13, lo escribe el apóstol Pablo. Y dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo está recordando algo que escribió el profeta Joel. Y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero habla el apóstol y dice, ¿cómo invocarán si no haya quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice. Y yo quería en esta mañana compartir y expresar lo que siente mi corazón, ¿no? Es decir, cuando el apóstol entendía bien claro que el deber, siempre fue una pregunta que yo me hacía en mi corazón, en mi interior. Si Dios nos salvó y somos salvos, ¿por qué nos dejó todavía aquí en la tierra? ¿O por qué estamos aquí en la tierra si Él ya nos salvó, Él nos limpió, Él nos lavó? ¿Y por qué nos dejó aquí en la tierra? Y bueno, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras encontramos que Dios nos deja en la tierra porque tiene un propósito. Tiene un plan con cada uno de nosotros. Y nuestro plan, fuera de todo el crecimiento y la madurez espiritual que podamos ir alcanzando en los años que seguimos viviendo aquí en la tierra, el objetivo de nosotros, lo cual somos iglesia del Señor, o la misión que Dios quiere, es que sigamos predicando de Cristo. Y bueno, allí el Señor tiene preparado las almas que nosotros le vamos a compartir el Evangelio. O sea, los instrumentos que si queremos y deseamos ser usados por Dios para compartir el Evangelio. Por eso me quedo admirado cuando leo las Escrituras y veo cómo el Espíritu Santo es el que prepara cada situación en la cual se predica a Cristo, se habla de Cristo. Y así hace con nosotros en nuestras vidas. Hoy, en este día, en nosotros tiene que estar ese deseo de poder predicar a Cristo. Pero qué importante que es el Espíritu Santo el que prepara las situaciones, los momentos donde nosotros vamos a sembrar esa palabra. Y esa palabra dice que es Cristo, algún día no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito que tiene esa palabra. Por eso lo importante es que nosotros siempre tiene que estar el deseo de querer predicar a Cristo, para que ellos puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. Siempre debe estar esa actitud en nuestro corazón. Y yo leo allí en el libro de los Hechos, una de las historias que tomé, capítulo 16, el apóstol Pablo le habla a la amada iglesia y aquí cuenta una experiencia que él tuvo también predicando a Cristo, ¿no? Si tenés las Escrituras, si querés ir a Hechos 16, y allí podemos ver cómo en un día el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que se levanta temprano. Léelo conmigo, Hechos 16, versículo 11. Allí podemos encontrar tres historias, tres mensajes de Pablo predicado a tres personas diferentes. Pero algo que era bien claro en las Escrituras, que fue el Espíritu Santo el que preparó la situación. Hechos capítulo 16, versículo 11, dice así: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos,
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí podemos ver la situación, donde aquí una mujer, Lidia. ¿Dónde fue el apóstol Pablo? Dice que fue a la orilla del río. A una cierta hora se juntaban las mujeres a la orilla del río, mayormente a lavar la ropa. Y allí se juntaban también vendedoras que le vendían productos a las mujeres, como tela o cosas para los hogares. Y allí, fíjate la estrategia del Espíritu Santo, llevándolo a Pablo a ese lugar. Y en un momento, había un momento para orar, había un momento donde los judíos oraban y las mujeres también se juntaban a orar. Y allí dice la Biblia que él aprovechó para compartir a Cristo. Allí en medio de las lavadas de ropa, en medio de las vendedoras, en el momento que se juntaban a orar, allí aprovechó para predicar a Cristo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo estar atenta a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y ella ahí, el Señor abrió su corazón y ella pudo recibir a Cristo. Y vemos y seguimos leyendo y encontramos que esta mujer fue bautizada y les exigió, dice, a estos hombres que vinieran a la casa. Allí fue un día, una experiencia de Pablo predicando a Cristo. Y las Escrituras nos muestran cómo el Espíritu Santo preparó la situación. Pero el deber de Pablo era de predicar a Cristo para que Lidia pudiera invocar el nombre del Señor. Esa también es nuestra responsabilidad, de estar deseosos de predicar a Cristo, deseosos de que Dios nos ponga un alma más en el camino para compartir el Evangelio. Pero sí creer que el Espíritu Santo es el que va a preparar la situación. Seguimos leyendo y ahí nomás dice que sigue caminando el apóstol Pablo y salía al encuentro una muchacha, dice que ya hacía varios días anteriores que había salido, y decía esta muchacha que ellos tenían realmente, eran los santos, tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Sí? Y Pablo dice que él le reprende porque él discernió que era un espíritu inmundo que estaba en la vida de la mujer y la reprendió y lo echó fuera a ese espíritu, y dice que le soltó el espíritu a esa muchacha y ya no adivinaba más. Tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de brujería, y eso le traía mucha ganancia a los dueños. Entonces se enojaron mucho. Fíjate la situación que prepara el Espíritu Santo, y dice que lo llevaron a la cárcel a Pablo y a Silas, los llevaron a la cárcel por causa de haber reprendido ese demonio y haber sacado la ganancia que tenían esos amos. Pero fíjate, yo voy a esto, cómo el Espíritu Santo preparó la situación. El Espíritu Santo confronta con ese espíritu inmundo, lo reprende ese espíritu inmundo y van presos. ¿Por causa de qué? No por robar, no por faltar el respeto a la ley, sino que van presos por causa de Cristo, por causa de predicar a Cristo. Y dice la Biblia que allí, en ese mismo instante, en la cárcel, a la noche comenzó a cantar Silas y comenzó a cantar Pablo, adorando al Señor. Y hubo un gran temblor y dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Y allí también aparece otra situación donde prepara el Espíritu Santo. Y el versículo 30 dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién era este hombre? Era el carcelero, el que estaba a cargo de cuidarlo a Pablo y a Silas y a muchos presos más. Y dice que se abrieron las puertas y él se puso mal, porque era una ley donde si alguno de los presos se escapaba, que estaban al cuidado de los soldados romanos, pues entonces él debía pagar con su vida. Estuvo a punto de suicidarse este hombre, de clavarse esa espada, y dice: ¿qué haces? ¿No ves que ninguno se ha escapado? Le dice Pablo. Estamos todos aquí, ninguno se escapó. Y él entiende que fue Dios el que visitó esa cárcel. Y el carcelero pregunta: ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer para invocar el nombre del Señor, para ser salvo? El apóstol Pablo sencillo le dice: cree en el Señor Jesucristo. A través de estas historias podemos ver cómo el Espíritu Santo prepara situaciones.
Mi pregunta en esta mañana, ¿estás deseoso de ganar uno más para Cristo? ¿Estás deseoso de entender de que tu deber es predicar a Cristo y creer que el Espíritu Santo va a preparar situaciones? Allí donde te encuentras en tu trabajo, allí donde te encuentras entre tu familia, allí donde te encuentras en tu vecindario. Dios quiere que prediques a Cristo, que invoque, que ayudes, que prediques para que puedan invocar el nombre del Señor. Pero tiene que estar este deseo en tu corazón. Yo te animo, amada iglesia, a que no pierda la pasión por las almas, a que no pierda la pasión para ganar uno más para Cristo. Este es un hermoso día, un hermoso día. Aquí estoy en la terraza, mira, de la fábrica, compartiendo este mensaje maravilloso con vos, que el Espíritu pone en mi corazón, y motivándote y alentándote a que debemos ganar uno más para Cristo. Yo me levanto cada mañana deseoso. ¿Cuál es, Señor? ¿A quién le tengo que hablar? Y a veces pasan días y no hay nadie que le pueda compartir el Evangelio, pero mi corazón no deja de fallecer, de esperar, de desear, deseoso, y estando preparado. ¿Cuál es, Señor? ¿Dónde tengo que predicar? ¿A quién le debo predicar a Cristo? Te saludo con la paz del Señor, amado querido, y voy a estar orando por tu vida. Vos orá por la mía. Vamos a orar para que Dios no desfallezca esa pasión por las almas, de querer predicar para que puedan invocar el nombre del Señor. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Te quiero mucho, mi hermano, cuídate y Dios te bendiga mucho. Estoy orando por tu vida. Te pido que ores por la mía. Uno más para Cristo. Chao, mi hermano.